Bien, de vuelta con ustedes. Como hemos conversado acá, el monto oficial no se conoce del alcance de esta trama de corrupción. Las declaraciones de Germán Escarrá, el diputado a la Asamblea Nacional, daban una idea de hasta dónde podría ascender, 21.000 millones de dólares. Algunas informaciones de Reuters hablan de 21.000 millones de dólares, pero en facturas que no ha podido cobrar Petróleos de Venezuela. Algunas ya se dan por irrecuperables y ese monto es hasta 3.000 millones de dólares. Eso pasa en un lado del sector, de los sectores políticos del país. Si la gente quisiera, por supuesto hoy que estamos en un escenario electoral que llama a la gente nuevamente a manifestarse frente a lo que está ocurriendo y el rumbo que quieren para el país, llevaría a buscar otras opciones. Pero entonces si se voltean a la otra opción, hay un libro publicado por Mike Pompeo, el ex representante del gobierno de los Estados Unidos, que habla de 1.000 millones de dólares que fueron entregados a la oposición en Venezuela, y así como ese hay denuncias respecto a lo que ocurrió en la administración de Monómeros y de Citgo. Entonces la gente pudiera quedar en el medio de en quién elegir, porque... Y tú sabes que hay un tema sobre el cual yo soy contundente, que es el tema del relativismo moral, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estos se robaron Monómeros, estos se robaron Citgo. No, pero eso es una tontería frente a lo que se ha robado el chavismo. Mire, ladrón es ladrón. Si es verde, si es blanco, si es rojo, y todo el que se roba una cosa indebida es ladrón igualito. Si se roba $100 o si se roba $1.000. Y por eso es que tenemos que ser, porque si queremos ser una alternativa frente a todo este desastre ético, moral, material de destrucción, tenemos que dar ejemplo, ¿vale? ¿Cómo es que nosotros vamos a plantear el saneamiento del país y los pequeños espacios de poder que logramos controlar, entonces vamos a actuar igual o peor que lo que pretendemos sustituir? Por eso es que nosotros estamos planteando la necesidad de que de cara al 2024, que en el imaginario venezolano es una fecha clave para una transición democrática que permita la reconstrucción de este país que va a quedar en ruinas, que va a quedar destrozado, un acuerdo, un consenso, que no es un consenso de cúpula, no es que 7 tipos, 8 tipos, 10 tipos se encierren en un cuarto. Nosotros le hemos puesto a ese consenso un apellido. Hemos dicho consenso popular. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de consenso popular? De que de las entrañas de la ciudadanía, de las entrañas del pueblo, de las entrañas de la gente, pueda surgir una candidatura que no esté contaminada, precisamente como tú dices, dentro de qué vamos a escoger, si unos y otros. Bueno, pero aquí tiene que haber, yo que coincido con Enrique, hay una mayoría del país que no está contaminado, hay una mayoría del país que sale todos los días a trabajar, hay una mayoría del país que quiere emprender, hay una mayoría del país que censura y condena y combate la corrupción. Ahora, tiene que haber en Venezuela, las crisis dicen que generan liderazgo y generan oportunidades. ¿A qué estamos jugando nosotros? A que de la sociedad civil pueda surgir una persona en Venezuela que se convierta en motorizador de todo ese deseo de cambio y que aparezca con la suficiente autoridad política, autoridad moral, trayectoria, pulcritud y capacidad para emprender la titánica tarea de ganar las elecciones, de ganar el acceso al poder y de poder gobernar a Venezuela en la situación de caos en que va a quedar una vez que salga este gobierno. Entonces, y que además no significa la desaparición del otro sector político. Nosotros, en absoluto. Yo creo que aquí, por eso que nosotros hablamos de la unidad del país y hablamos de la unión como signo superior a la unidad, porque aquí cada quien habla de la unidad dentro de su espacio, la unidad del chavismo, la unidad de la oposición. Para poder emprender la tarea de reconstruir a Venezuela, nos necesitamos absolutamente todo. Por eso es que yo combato los extremismos, por ejemplo, dentro de la oposición, lo que dentro de la propia oposición plantean salidas, no, o sea, empiezan igualito que como el mismo mensaje de Chávez, pero el mensaje al revés. Esta mañana me mandaban, fíjate usted este comentario, eso vale para el escenario. Y entramos en la participación. Este señor Abascal de Vox, en España, que defiende la dictadura franquista, que fue el periodo más aberrante de la historia de España, entonces refiriéndose a la narcodictadura venezolana. Entonces yo le decía a la persona que colgó eso, le decía, bueno, pero ¿qué diferencia puede haber entre la narcodictadura, todos esos calificativos que le ponen al gobierno venezolano y este señor defendiendo la dictadura de Franco? Porque el tema de los extremistas y los fundamentalistas es que son igualitos, el de la izquierda y el de la derecha. Pero entonces la gente aquí, en medio de la polarización política, los extremistas ven con simpatía, por ejemplo, a Trump, o ven con simpatía las violaciones de los derechos humanos de Bukele, ¿no? Oye, qué bueno. Y entonces condenan la de aquí. Un poco como era cuando la bipolaridad, cuando el sistema comunista, los comunistas pedían libertad para los presos políticos en Venezuela, pero se hacían los locos frente a los gulags y frente a todos los que los soviéticos sometían por cualquier cosa a la misma prisión.
las cosas tienen que ser. En Venezuela nos necesitamos todos, sobre todo la gente limpia, que es la inmensa mayoría. Limpia no solamente en el sentido del bolsillo, que casi todos estamos limpios, sino limpia desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la conducta. En Venezuela tenemos que superar la división, el extremismo, la polarización, las exclusiones y reencontrarnos, porque en definitiva, ¿qué es la democracia, Carlos? La democracia es el reconocimiento del otro, claro. La democracia es el reconocimiento de los espacios de quién, la diversidad democracia de es diversidad, es tolerancia, es divergencia y coincidencia. Vamos a leer la participación de la audiencia que nos están acá ya diciendo que se nos está agotando el tiempo. Vamos a comenzar con el Estado Falcón. Norman Galicia nos escribe desde allá, desde esta entidad federal, y nos pone: buenas tardes, este país ha sido explotado por los que gobiernan y por los alacranes, que al tener chance terminan vendiéndose al gobierno. Bueno, es es un sistema de corrupción total que termina, por cierto, fíjate tú, es importante decir eso, hay una amenaza ahorita de Jorge Rodríguez que viene ahora por la oposición. Ahora, ¿a quién se refiere? Tienen que referirse exactamente a opositores que hacen negocio con el gobierno, porque aquí todos los factores de reparto de dinero fuerte se han enriquecido con el gobierno. Entonces vamos a ver por dónde viene esa amenaza de Jorge Rodríguez de que va a desenmascarar a dirigentes opositores. Otro de los comentarios, no nos escribe desde dónde nos sintoniza, pero nos coloca: casi todo lo que dice el señor Jiménez es verdad, pero no dice nada sobre lo que se ha robado el llamado G4, que son un gobierno que no es tal. Es que ya casi nadie cree en ninguno de esos personajes. No vale, yo los combato con la misma fuerza, yo no distingo, yo tengo años luchando contra la corrupción, ha sido mi bandera toda la vida de mi actividad política, y yo en eso no distingo si el corrupto está al lado, si está al frente, si tiene un carnet o tiene el otro, si es blanco o es azul o es rojo. Los corruptos son todos vagabundos y todos son depredadores del tesoro público. Desde Yaracuy nos escriben: los hechos de corrupción en este país y con este gobierno siempre han sido maquillados y de paso siempre han buscado echarle la culpa a la vaca, el pueblo pasando necesidad. Bueno, coincide un poco con lo que dice nuestro invitado. Buenas tardes, soy Juan Centella desde Maracay. ¿Quién nos garantiza que los candidatos de oposición no caigan en corruptelas como lo han hecho los que fueron diputados en 2015 y se fueron del país? Mira, Carlos, lo más importante en este país es que se reconstruyan las instituciones. Si aquí hubiera un poder judicial independiente que cumpliera el mandato de la Constitución, si aquí hubiera una Asamblea Nacional que investigara, si aquí hubiera una Contraloría General que controlara, si aquí hubiera transparencia, incluso, mira, hoy en día todos estos mecanismos tecnológicos han servido para desarrollar lo que se llama el gobierno electrónico, es decir, el acceso incluso de la gente, de los ciudadanos, a todos los procesos que se cumplen en la administración pública, transparentar los procesos. Eso no es un problema de los hombres o las mujeres. Mira, hay gente que piensa: oye, los japoneses son más honestos que nosotros. Los japoneses no son más honestos que nosotros. Solo que en Japón hay instituciones que impiden que, si una persona cae en la tentación, no puede robar porque no tiene margen de discrecionalidad y porque sabe que si roba lo van a sancionar. Eso es el hombre en la Edad Media, cuando decayó el régimen feudal y la monarquía, inventó, los grandes creadores, los grandes pensadores inventaron todo el sistema de balances y contrapesos, Montesquieu, la división de poderes, para que hubiera un poder judicial que funcionara, para que hubiera un poder legislativo que pudiera legislar y que pudiera controlar. Obedece. Para combatir la corrupción, lo que hay que desarrollar es legislación, es instituciones y es, por supuesto, también una formación, una educación pública que revalorice el tema del valor de la honestidad, del valor del trabajo, de todas estas cosas. No es un problema humano. Los humanos somos, Dios nos hizo a los humanos imperfectos por naturaleza. Por eso el mismo ser humano, para controlarse a sí mismo, tiene que colocar esas barreras que son las instituciones, que son las leyes y que son todos los mecanismos de transparencia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Rafael Simón Jiménez con nosotros en estudio. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Vamos a hablar del alcance de esta trama en el mundo de las criptomonedas, porque recordemos que una de las instituciones vinculadas es precisamente la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Ricardo Baptista va a estar con nosotros en estudios, profesor universitario y fundador de Ricardo en Cripto. @EnContexto Piso I, @Carlos Penalosa, nuestras cuentas en redes sociales.